tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Charla con Eloy Garza, un programa que aspira a marcar la diferencia para un público diferente como lo son ustedes. Hoy tenemos a uno de los mejores gestores culturales que ha dado Nuevo León al país y yo creo que a toda América Latina, Ricardo Marcos. Eloy, qué gusto estar aquí en tu programa. Pues tenemos muchos temas de qué platicar, salas de conciertos cerrados por la pandemia, se dificulta ya ahora hacer presentaciones de libros si no es a través en línea, la transmisión de la cultura está por los suelos en el país. ¿Cómo se resuelve esta situación? Desde luego, pues la pandemia tiene mucho que ver, pero a lo mejor hay fallas de origen, que la pandemia agudizó nada más. Empiezas con la pregunta de los 10,000, ¿verdad? Y está complicada la cuestión. Yo más bien te diría que afortunados somos que la pandemia ocurrió en una época en la que tenemos toda esta tecnología para poderle hacer frente. Cuando surgió lo de la pandemia, me acuerdo que le comentaba a algunas de mis colaboradores o trabajadores que imagínense que hubiera sucedido esto en los 90s, cuando estaba apenas construyéndose lo de las redes sociales. Pero no es posible apreciar un cuadro, por ejemplo, un óleo, en una sala de exhibiciones o en una galería a través de una pantallita de un teléfono. Sí, bueno, pero hay actividades culturales que es imposible que no sean presenciales. No se pueden sustituir, pero hasta cierto punto, en la época de la pandemia, por ejemplo, yo recuerdo haber visto uno de estos programas del Louvre o del Museo del Prado con mis hijos, en familia, y pues haces el recorrido un poco por las galerías y por las obras. Evidentemente no es una sustitución. Compensa. Yo pienso que compensa un poco, sobre todo en una época en la cual estás muy encerrado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece que, aunque no hay una sustitución, al menos teníamos una plataforma desde donde podíamos de alguna forma hacerle frente a esta circunstancia, ¿no? Yo veo más bien más aguda la crisis desde otra perspectiva. Hay una cuestión que tiene que ver con la centralización. Y este país en los últimos años ha estado totalmente descentralizado. ¿Esas son las fallas de origen? Yo pienso que esas son las fallas de origen. ¿Qué sucede? Pues que el recurso está concentrado en la capital del país. Me refiero a ese recurso federal. No abordemos el tema de los estados. Y antes había un recurso que se destinaba a los estados por vía federal, que ahora ya no llega en lo que llegaba anteriormente. Hay una reducción de un 98% casi. ¿Corrupción? No es corrupción. Burocratismo. Simplemente es una visión. Hoy estamos con el gran proyecto de Gabriel Orozco, de Chapultepec. Se lleva todo el recurso para tener un gran espacio en el Bosque de México, por cierto alguien me lo vendió así, es que es el Bosque de México, y yo le decía, pues discúlpame, pero el Bosque de México el bosque de la capital. Queda a 24 horas de algunas comunidades de México. Claro, sí. Además para bosques, pues todo el territorio nacional, y hay muchas regiones. Para bosques mejor los propios. Mejor los propios, exactamente. Sí. ¿No es una visión muy regionalista? No, porque pienso yo que finalmente volvamos a la cuestión del pacto federal, ¿no? También la libertad que tiene cada una de las 32 entidades federativas. Y en este sentido, pues tendría cada uno de los estados que tener algo que decir respecto a cómo gestiona y cómo ejecuta su recurso cultural, pues con fines públicos, ¿no? Tengo un documento casi confidencial, es Octavio Paz, hablando sobre la necesidad de la descentralización de la cultura en México allá por los años 70. Vamos a escucharlo y quiero escuchar también tu opinión al respecto. Al principio del coloquio hablaba usted de la necesidad de descentralización en el país. De hecho, existe un plan de descentralización. ¿Qué papel debe jugar la televisión nacional en este aspecto? Bueno, yo creo que la televisión, usted me pregunta a mí, yo no soy un experto en la televisión, pero yo puedo como ciudadano mexicano más o menos decir lo que a mí se me ocurre, sin ser un técnico, ni el problema de la descentralización, ni el problema de la televisión, que se me ocurre a mí como mexicano, que se podría hacer. Bueno, yo creo que el gran problema es que no podemos cambiar a la gente de un lugar a otro de un modo mecánico.
La televisión lo que puede hacer es ayudarnos a comprender que el problema de la descentralización está ligado a otros problemas. Unos son de orden económico, no entraré en ellos, y otros de orden cultural. No podemos decirle a la gente de la Ciudad de México que se vaya de la Ciudad de México si no tenemos nada mejor que ofrecerles, por ejemplo. Y esto la televisión lo puede hacer claro. Pues parece que de los años 70 hasta ahora, que ya es 2022, no ha habido mucha diferencia. Sigue existiendo un centralismo atroz. Sí, y que se ha pronunciado, creo yo, en los últimos años. Quizás hace 6, 10 años era distinta la cuestión, ¿no? Pero me parece también que desde el punto de vista del entorno de una crisis como la del COVID, hace que sea mucho más pronunciada esta visión de falta de respuesta quizá hacia las necesidades que va teniendo el sector, pues tanto los propios agentes del sector, los artistas, hasta por supuesto los organismos culturales, ¿no? Entonces es natural que si tienes una reducción de un 95-98% de percepciones federales, pues te va a descobijar de algún lado. Sí, de algún lado va a faltar cobija. Sí. Vámonos a unos comerciales y al regresar Ricardo Marcos aquí en Charla con Eloy Garza. Volvemos a Charla con Eloy Garza, con Ricardo Marcos. Ricardo, quiero platicar algo sobre tu vida personal y tu trayectoria, que es muy significativa, tu huella que has impuesto aquí en la cultura en Nuevo León. Fuiste el titular de Conarte durante 6 años, pero has estado además incursionando tanto como un enamorado y conocedor a fondo de la ópera. Eres de los especialistas en ópera, en historia. Conoces mucho también la historia regional, la historia del país y además una faceta que pocos conocen, amigos, que eres un gran dramaturgo. Estrenaste hace algunos años una obra de teatro que se llamaba A la mesa con Rossini. Rossini, uno de los grandes compositores de la música occidental, de la historia, compositor de óperas, de música instrumental, de música sacra también. Sobre todo se le conoce por sus óperas. Guillermo Tell. Guillermo Tell, el Barbero de Sevilla. Guillermo Tell, amigas y amigos, es aquella melodía que han escuchado del Llanero Solitario. Así es. No. El Llanero Solitario. ¡Rayo Silver! Y la música de sus oberturas, la gente seguramente la recuerda en caricaturas. Sí. Y el famoso Fígaro, 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 claro. Es el Barbero de Sevilla, ¿no? Entonces... Es Rossini. Quale perrucca, resta la barba, quale si inquigna, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, quale perrucca, resta la barba, resta dietro, ehi, Fígaro, 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 Fígaro. Es de estos músicos que trascienden hacia la cultura popular universal, ¿no? Entonces, pero además era un personaje apasionante, Eloy. Tenía un gran sentido del humor, quizá era uno de los sentidos del humor más finos y ácidos de su tiempo. ¿Realmente su cocinera era mexicana? No, esa evidentemente me tomé toda la libertad. Y lo que es curioso es que esa historia de la mesa con Rossini, me escribí con uno de los más importantes musicólogos rossinianos, qué interesante. Philippe Gosset, en paz descanse, claro. Ya no. Y le platiqué un poco lo que estaba yo haciendo y él al principio pensó que yo estaba tomando esa historia que construí a la mesa con Rossini, pues de algo verídico. Y entonces le dije, no, es una historia que yo estoy creando. Y entonces me contesta y me dice, caray, pues es que con Rossini todo era posible. De joven, obviamente, imagínense ustedes, el músico que a los 20 años la rompes con toda, o sea, claro. En el mundo de la ópera tienes seguidores, seguidoras, de todo,
fiestas, pero además era un tipo muy profesional, entonces también se podía dedicar 2 semanas enteras solamente a la música. Y un hombre muy erótico, muy sí, cachondo. Bueno, además. sí, en su juventud luego ya nos damos cuenta que no, pero evidentemente le dio... Y la ley de la gravedad afecta a todo el mundo. Le dio vuelo al hilacho en la juventud. Entonces sin agraviar era... a nadie que nos esté escuchando aquí. Ahora tienes una nueva obra, le has puesto punto final a una obra sobre Bernardo Reyes. Así es. Uno de los mejores gobernadores que ha tenido Nuevo León. Para mí, Bernardo Reyes es la gran figura de Nuevo León, aquel que logró que Monterrey se convirtiera realmente en una ciudad, que pasara de un pueblo grande, si le quieres llamar así, para no decir villa tampoco, a realmente una ciudad, que favoreció también la inversión privada, extranjera. En su época se hace la fundidora. Los primeros colegios para mujeres surgen en la época de Bernardo Reyes. Y una de sus mejores obras fue hacer un hijo, chaparrito, gordito, que se llamó Alfonso Reyes, el más grande escritor mexicano que ha dado el siglo XX al mundo. Me gusta eso, yo también consideraría que probablemente es la máxima. Es la máxima figura. Obra de don Bernardo Reyes, ¿verdad? Sí, sin lugar a duda, pero también él fue un gran personaje, Bernardo Reyes. Y era bueno para hacer hijos también, ¿eh? Era bueno para hacer hijos. Sí. No Alfonso, no, nada más tuvo uno, pero don Bernardo, no había televisión en aquel entonces, ¿verdad? No había televisión. No había PlayStation. Digo, no había muchas cosas que hacer en la casa. Tenía una gran biblioteca, eso sí es. Eso sí, era un gran lector. Era un gran de lector. Poesía romántica. Era gran amante de Rubén Darío. Sí, o sea, de la poesía de Rubén Darío. Porque sus orígenes eran nicaragüenses, igual que los de Rubén Darío. Nace él en Guadalajara. Sí. Qué curioso, ¿no? Y está haciendo algunas campañitas de guerra por aquí, por allá, incluso es de los que va a Yucatán a tratar de pacificar la península de Yucatán. Y finalmente termina en Nuevo León y pienso yo que qué gran hijo adoptivo, sin lugar a duda. El mejor hijo adoptivo que ha tenido Nuevo León. Hay otros con también disculpa grandes, de Gonzalitos. Disculpando al doctor Gonzalitos, la de la avenida. Entonces, terminaste esta obra, nos vas a dar la primicia de que lo vas a presentar pronto, va a ser un montaje dirigido por Luis Martín, según entiendo. Sí, eso es un montaje con Luis Martín. La verdad, pues para mí es un honor que el gran decano del teatro de nosotros la haya tomado. ¿Me permitiste leer la obra? Sí. Me dicen que después le hicieron algunas adecuaciones, pero en sí el texto que leí es de primera calidad. Pues te agradezco las palabras. Lo que yo trataba era de cómo puedes hacer una figura histórica quizá relevante todavía a los ojos del público de hoy, a sabiendas que no todos son amantes de la historia o que les interesa ahí escarbar personajes, ¿no? Y esa es la parte quizá más interesante en la última redacción de esta obra, que la verdad la estuve tallereando también con el propio Luis y gente como tú que también me dio en su momento ciertas opiniones. Me permitieron de alguna forma, a través de una estratagema brechtiana, el poder hacer que la gente pudiera entender el mensaje de quién fue y de lo que acontece quizá con una cierta relevancia a lo que acontece el día de hoy, ¿no? Se van a sorprender cuando la vayan a ver, si la mendiga pandemia nos lo permite. Vámonos a comerciales y al regresar nos va a aclarar Ricardo Marcos qué significa esa palabra y esa vocación tan extraña que se llama gestor cultural. Volvemos con Ricardo Marcos. ¿Qué es un gestor cultural, Ricardo? Es una palabra que no a todos les gusta. ¿Con qué se come? Finalmente el gestor cultural es un profesional de la cultura y de las artes. A lo mejor en Estados Unidos sería más fácil porque les llaman arts manager, o sea, un gerente de las artes, ¿no? Alguien que sabe desde el punto de vista orgánico cómo funcionan las cosas, cómo puedes unificar los elementos desde la cuestión presupuestal, la cuestión económica, la visión artística, la visión cultural y hacer que todo esto... Y conjuntar dos visiones que se convierten en virtudes en gente como tú.
Por un lado la administración y por el otro lado la sensibilidad artística, porque puedes tener muy buena capacidad administrativa, pero si no tienes sensibilidad artística, no puedes ser un gestor cultural. No siempre se da esa receta, obviamente ha habido casos que no lo son así. ¿Por qué contigo se dio? Pues depende también de la vocación de cada uno, ¿no? Ya. Yo siempre me sentí muy cerca de las artes, de la cultura, la música clásica, la ópera, el teatro, siempre he sido devorador de libros. De alguna forma son cosas que para mí son de forma muy natural. Entonces podemos hablar a lo mejor hasta de viajes o de alguna estructura. Y al mismo tiempo armar un presupuesto, ir hasta la capital para negociar recursos públicos, pues tiene su chiste. Tiene su chiste. Es un laberinto de papeles, negociaciones, hablar con unos y con otros, diputados, senadores. Convencer, luego tener mano izquierda, aguantar vara, eso también es cierto. Hay que tener la piel dura. Hay que tener la piel dura y vas aprendiendo a tenerla, si no la tenía uno al inicio. Llega un momento en el cual ya como que dices, bueno, son... ¿Resentimientos, echarlos a un lado? Sí, ¿meterlos al costal? Yo no soy persona de resentimientos. De hecho, una persona que durante mucho tiempo me estuvo echando mosca en redes y en otras partes, hace poco le di un abrazo, ¿no? ¿Para qué dejamos estas cuestiones ahí clavadas o que te estén afectando ¿Es más? parte de lo también que de la necesario? Vocación cultural? ¿El hecho de conciliar Pues de pienso llegar que a sí, acuerdos? porque tú sabes, el medio cultural es un medio muy difícil. Es un medio de egos, hay que decirlo. Muchas divas y divos. Y creo que todos tenemos algo de ego, ¿no? Sin lugar a duda, pero a lo mejor para algunos es más llevadero o para otros no. Y en ese sentido creo yo que por eso hay que tratar de dejar algunas cosas a que no te pesen. Estuviste 6 años como titular de CONARTE, pero tu trayectoria abarca pues ya varias décadas, a pesar de que eres muy joven. ¿Has incursionado también en qué otros ámbitos? Siempre he estado en el tema de la cultura. Inicié mi carrera en el sistema TV y Radio Nuevo León, por eso le tengo mucho cariño a este sistema y por eso también fui de los que felicitó inmediatamente al gobernador Samuel García, claro. ¿Por qué? Por haber regresado 102 al cuadrante, ¿no? O sea, regresar al 102.1 FM, la gran estación cultural y artística que tiene nuestro estado aquí en la capital, Monterrey. Fue las primeras decisiones que tomó el ahora gobernador Samuel García. Excepcional decisión, ¿no? Era escuchar a un segmento de la población no menor, no de millones de integrantes, pero como siempre he creído yo en una democracia, todos los públicos y todos los segmentos deben Allí estuvimos de contar. Protestando muchos días en la Macroplaza y sorprendentemente otro de los protestantes eras tú. Sí, me tocó incluso desde redes sociales, claro, con todo el tacto posible, porque finalmente... Bueno, estás como funcionario público, sí, pero te ganó a ti la sensibilidad. Pues sí, y creo que también en ese sentido hubo madurez de parte de mi jefe en ese entonces, de tampoco tomar las cosas... A mí jamás me dijeron, oye, bájale, oye, si dices esto te amedrentamos. O sea, yo digamos que no hubo una censura personal. No hubo una censura personal, lo cual agradezco mucho, y finalmente pues ese es el mundo, ¿no? Puedes tener opiniones diversas, incluso dentro del propio sistema de gobierno. Porque es importante la cultura. ¿Qué nos nutre? ¿Y crees que en 3 minutos cultura? Lo vamos a resolver? No, pero sí en 4. De hecho, en 3 me está diciendo el productor. Yo pienso que para la vida humana plena me parece algo indispensable. O sea, en épocas de incertidumbres, en épocas en las que nos preguntamos muchas cosas, me parece que de alguna forma la cultura y las artes nos permiten una salida de sensibilidad catártica, de reflexión, incluso de apaciguamiento, ¿no? A ver, ¿a ti en lo personal te ha servido como catarsis emocional? Sí, no, porque quienes vivimos una vida en la cual las artes están presentes, siempre hay algo que está en tu tocadiscos o en tu iPod, estás viendo algún programa, tienes alguna lectura y todo eso a lo mejor te ayuda a tratar de entender mejor
al mundo, al ser humano, a reflexionar, incluso a cambiar. Creo yo que ese es otro de los puntos fundamentales, ¿eh? O sea, veías los teúles de José Clemente Orozco y qué visión tan fregona. Sí, tú hiciste esta exposición, Esa exposición, ¿verdad? Se hizo en el Centro de las Artes con Jorge García Murillo. ¿Cuántas exposiciones aproximadamente hiciste? Pues varias. Fueron muchas. Sí, ahí sí puedo decir decenas, que yo no hice, lo hizo todo el equipo, pero eso obviamente es ser un gestor cultural, bueno, eso es, negociar. Y la verdad esa exposición para mí era muy importante. Afortunadamente Jorge también dijo, Jorge García Murillo. Sí, esta es una gran oportunidad. Decía yo de los teúles porque la visión de Clemente Orozco es bastante imparcial. No deifica a los prehispánicos ni mucho menos, te retrata la crudeza de la guerra, tanto de parte de los españoles como de parte de los prehispánicos. ¿Te sientes satisfecho con tu trayectoria dentro de la cultura? ¿No sientes que ha sido pérdida de tiempo estar leyendo literatura? No. Y me voy a morir, con un espero libro en varios años, con música y un libro, ¿verdad? Eso digo, esperemos, no que no te mueras, porque todos nos vamos a morir algún día, hasta el productor que me presiona para que ya se acabe el programa. No, pero por lo pronto tratemos de estar alegres, de ser felices, de sobrellevar la pandemia y de escuchar a gente con una gran personalidad en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura, como lo es mi amigo Ricardo Marcos. Fue un honor tenerte aquí, Ricardo. Hombre, al contrario, para mí es un placer y agradezco mucho la invitación, mi querido Eloy. Nos volvemos a ver para platicar ahora sí al detalle cómo vamos avanzando o retrocediendo en esos temas. Y no hablamos del Estado, vamos a dejarlo para otra ocasión. Nos vemos el próximo martes, 7:30 de la tarde, aquí en Charla con Eloy Garza. Gracias por estar aquí en un programa diferente para una persona diferente como la que me ve y me escucha a través de sus pantallas de televisión o de estos aparatitos raros que ahora se llaman celular.